A mí me Bien. parece que hay muchísimo para hablar y el artículo de hoy, no sé, te voy a preguntar también sobre eso. Perfecto. Yo no he podido leer lo que, no sé si me mandabas un artículo porque vi que decías o sea, yo no vi el artículo que tú me decías un ID, el de Zoom, pero no sé si había algún otro artículo o te refieres al de Galería de ayer. De galería. Ah, de Galería, bien, bien, por eso decía, no veía otra cosa. Bien, está todo bien, sí, Sí. cuando quieras. Vale. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nosotros desde el espejo intentando la posibilidad que siempre, gracias a nuestros entrevistados, lo logramos, de que se reflejen en el espejo todas aquellas facetas que hacen a la realidad, que es tan inmensa y tan compleja y tan diversa, que nos posibilita de alguna manera conocer de cerca a nuestros entrevistados y sobre todo sus saberes. Y esto es un tema más que importante. Yo hoy estoy recibiendo nuevamente a Susana Mangana, que es un referente ineludible para todo lo que está pasando en Afganistán, en este caso. Ella es profesora, doctora en estudios árabes y islámicos, también allí en la Universidad Católica, tiene una cátedra permanente de estudios sociales y que tienen que ver con el Islam y con las religiones. Y nosotros hace poco con Susana hablábamos de todo este incipiente mundo que se venía trastocando en sus ejes y su centralidad, si puede existir alguna, cómo se estaban moviendo esos ejes a nivel de las potencias internacionales. Pero antes, te quiero recibir con muchísimo gusto, Susana, como siempre. Muchas gracias, Raquel. El gusto es mío de poder reencontrarnos, aunque no sea en presencia, pero bueno, nos vemos a través de cámara que nos acerca y también a toda la audiencia de tu programa. Ya lo haremos personalmente, presencialmente. Hoy leyendo, ayer mejor dicho, leyendo un artículo esta semana, una entrevista que te hicieron en Galería de Búsqueda, me llama la atención la licencia del periodista cuando en lugar de decirte Susana te dice Islama y luego dice perdón Susana y dice además que te presenta como una defensora a ultranza del Islam, buscando digamos, las dificultades o digamos, las consecuencias de su proceder, etc., como que siempre lo derivas a Occidente y la situación económica, social, a la que están sometidos esos pueblos. Entonces, te presenta como una defensora ultranza del Islam. Bueno, ahí está la primera pregunta. ¿Te sentís islama? No, claro, es curioso. Primero que no existe el término, el calificativo islama, sería en todo caso musulmana para referir a la persona que pertenece a la fe del Islam o que se reconoce como dentro del colectivo religioso de los musulmanes. No es mi caso, yo soy católica, por tanto soy cristiana católica, pero es curioso porque cuando dicen defiende a ultranza, no se trata de eso. Lo que uno intenta hacer es desmontar una suerte de narrativa muy falaz que durante demasiado tiempo nos ha convencido de que los musulmanes son como una entidad aparte, como algo oscuro, algo tétrico, algo que nos aleja, que no hay puentes de diálogo con ellos, que son realmente casi como extraterrestres de este planeta, ¿verdad? Y nos habla del Islam como algo que no podemos comprender ni digerir, ni que ellos pueden convivir con otros que no sean musulmanes. Y claro, yo intento poner una cuota de equilibrio en esa narrativa, en ese discurso muy construido, sobre todo a través de los medios de comunicación más masivos en Occidente, y demostrar que el Islam tiene, como toda gran familia religiosa, tiene ramas, subgrupos, tiene diferencias dentro de la unidad
existe también el disenso, pero además tocando ya el punto neurálgico en estos días, estas semanas de efervescencia geopolítica en Oriente Medio a raíz de lo que ha sido la retirada de las tropas occidentales capitaneadas por Estados Unidos, me refiero al capítulo de Afganistán, y ya acercándonos al 11 de septiembre, me parece que hay que plantearse estas preguntas que son urticantes, dolorosas, Raquel. ¿Qué fuimos a hacer a Afganistán 20 años? No es menor la reflexión, el dato de que hicieron falta 4 presidentes norteamericanos, billones de dólares invertidos allí en armamento, en adiestramiento también de fuerzas de seguridad afganas que no han podido repeler el avance de esos talibán, para cambiar a unos señores barbudos por los mismos barbudos, es decir, los hijos de esos señores son los que están hoy. Entonces tú como periodista tienes derecho a preguntarte qué hemos ido a hacer allí durante estos 20 años. Y además también para desmontar esa idea de que la mujer musulmana no tiene voz y voto, de que la mujer musulmana de, por ejemplo, Líbano, Egipto, Túnez, Argelia está escondida en su casa cocinándole a la familia. Eso no es así, hay muchísimas mujeres periodistas, ahora sabemos que incluso México se ha llevado un puñado de periodistas jóvenes afganos a México, lo cual aplaudo y celebro como decisión, pero también hay mujeres dentro de ese contingente. Entonces, no se trata de defender a ultranza, sino quizás de hacer lo que no se había hecho hasta ahora, creo también por estos lares, que es prestarle voz de alguna manera al otro, al musulmán, que muchas veces nos referimos a ellos casi en clave de esencialismo, ¿no? Como son musulmanes vienen con un ADN que ya tiene estas características. Y yo creo que eso no solo no es real, sino que es muy poco ético, muy poco profesional de mi parte como docente, ¿no? Y claro, mi especialidad es el mundo musulmán. Claro, es así, es inevitable que hables de eso con propiedad. Hubo manifestaciones de mujeres estos días últimos en Afganistán. Sí, bueno, muchas de ellas evidentemente están reclamando esos derechos, quieren también hacerse oír por los nuevos talibán. Mucho me temo que habrá que ver el nuevo gobierno que se está conformando ahora, más allá de las declaraciones que hicieron más que nada para la tribuna, por export, ¿verdad? Para calmar y apaciguar los ánimos a nivel internacional, habrá que ver realmente qué espacio otorga a las mujeres en ese gobierno. Presumo y entiendo que no va a haber representatividad femenina o muy poquita, muy escasa, pero también hay organizaciones de derechos humanos que están mirando con lupa lo que ocurre allí sobre el terreno en Afganistán en torno a la niñez, sobre todo a las niñas y a las mujeres afganas. Y ellos sí nos van a decir si realmente hay un regreso a lo que ocurría en la década del 90, a fines del 90, cuando los talibán limitaron, recortaron muchísimo las libertades individuales, especialmente de movimiento y de educación de las mujeres afganas. Ahora, en Arabia Saudita creo que hay escasísima presencia de mujeres, entonces uno se pregunta por qué se mira determinado país con determinadas características muy similares al otro, pero en el otro hay otros acuerdos, está el petróleo de por medio, está la ayuda armamentista, etcétera, y ninguna mujer. Claro, y sin embargo eso no es condenable, ¿me entiendes? Si tú tuvieras que ir hoy conmigo a entrevistar hombres o mujeres, primero si tuvieras que ir a entrevistar a algún hombre en Arabia Saudí, tendríamos que entrar de la mano de algún varón que nos invite y haga de tutor o de guardián, así sea mucho más joven que nosotras dos, ¿sí? Él tendría que tutorearnos a nosotras y ser nuestro guardián, pero además como mujer periodista y extranjera también tendrías que llevar y cubrirte con algún velo tu cabeza. Eso no es condenable y censurable. En cambio, si ocurre en Irán o en Afganistán, sí. ¿Esto me convierte en una defensora de los talibán? No, por supuesto que no, pero se pueden reconocer errores en más de un sitio, en más de un lugar. Es decir, denunciar esta intervención que ha servido para bien poco en Afganistán, que ha supuesto una derrota cultural y militar tanto para Estados Unidos como para la propia España, mi país, que invirtió 7.153 días de presencia en Afganistán y muchos soldados españoles que fueron allí desplegados y algunos nunca más regresaron porque fallecieron en Afganistán. ¿Para qué sirvió? ¿Qué hemos ido a hacer allí? Creo que plantearse estas preguntas, cuestionar a nuestros políticos es nuestra obligación, pero eso no significa en cualquier caso
que nos impida también denunciar cualquier deriva autoritaria, que la hay, de parte del movimiento talibán, que también por otra parte es casi, lo digo con sarcasmo, con ironía, es casi increíble, ¿no?, que el presidente Biden diga que habrá que ver si realmente se puede creer y confiar en la palabra de los talibán. A ver, que yo sepa, son los mismos señores que fueron a combatir hace 20 años. ¿Por qué hace 20 años no podían creer en ellos y hoy sí? ¿Qué cambió? ¿Verdad? Más allá de que sean algunos muy jóvenes, algunos incluso yo creo que menores de 20 años. Pero, a ver, estas son las falacias, las muestras de hipocresía que no tolero de parte de un occidente que predica, pontifica mucho, pero después concreta muy poco. El mulá Baradar, que podría ser en un futuro no el primer ministro, sino el portavoz de los ministros en una futura, bueno, próxima o no se sabe cuándo, constitución, ¿es el mismo que negoció con las grandes potencias en Doha? Exactamente, es el mismo que firmó el documento con el representante, con Mike Pompeo de Estados Unidos en Doha el 29 de febrero del año pasado. Exactamente, que había estado encarcelado en Pakistán y que Estados Unidos, Raquel, pidió que lo excarcelaran porque lo consideraban un hombre necesario para las negociaciones. Bien, y puede ser que él esté al frente por un tiempo, tal vez, no se sabe Sí, cuánto. pero lo que no sabemos bien cómo se va a conformar ese gobierno. Recordemos que no tienen experiencia real desde hace ya mucho tiempo de gobernar, de dirigir un Estado. Enfrentan además insurgencia. Hay otros grupos afganos que no quieren que continúen al frente los talibán o que están arañando cuotas de poder, que quieren presionar a este gobierno que se está conformando en Kabul para negociar una tajada para ellos, es decir, cómo van a poder repartir el poder. Por ejemplo, Ahmad Massoud, el hijo de un mítico e histórico guerrillero mujahid llamado Ahmad Shah Massoud, el que se conocía por el nombre de guerra, digamos, el León de Panjshir, él está reuniendo, reclutando personas para conformar una suerte de grupo insurgente, ya está, ¿no? Las Fuerzas Revolucionarias de Afganistán, creo que se llama así el grupo, pero estos nombres fantasía no son necesarios, no agregan. Él quiere, de alguna manera, obligar a los talibán en Kabul a negociar con él los términos de una paz. Entonces, habrá que ver si los talibán se van a rodear de tecnócratas, como han hecho otros países que están en crisis. Es una fórmula que normalmente se suele utilizar, se ha utilizado en Singapur, también en Argentina, se utiliza en muchos países. Egipto, sin ir más lejos ahora, después del capítulo de la primavera árabe de Egipto, apelan a un gobierno de tecnócratas que puedan de alguna manera negociar la financiación que es necesaria con la arquitectura de los donantes a nivel internacional, con las instituciones financieras como Banco Mundial, como Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto es importante, ¿no? Se va a conformar un gobierno de tecnócratas que pueda dirigir el país y conducirlo a una suerte de estabilidad, o va a ser el todos contra todos, sálvese quien pueda, que es lo que parece que ocurre ahora y que podría ser un remake, un déjà vu de lo que ocurrió con la salida de los soviéticos cuando empezaron los mujahidines y los señores de la guerra étnicos en las diferentes provincias de Afganistán, Raquel, a disputarse el poder y a traicionarse unos a los otros. Sí, la otra vez que estuvimos conversando sobre este tema, a las dos nos llamaban poderosamente la atención la sincronicidad de los tiempos, de la entrada y el retiro. Un 11 de septiembre en sus 20 años, ¿no? Sí. Con las Torres Gemelas, estamos a punto de pasar por eso. Sí, y se habla de un Frente Nacional de Resistencia bueno, que algunos dicen que puede tomar iniciativas también terroristas. Bueno, a ver, aquí hay que saber que cuando los grupos están armados, y en Afganistán siempre lo han estado, tradicionalmente las armas es lo que abunda en aquel país. Yo recuerdo siempre la anécdota de un amigo militar uruguayo que estuvo allí desplegado como observador militar de Naciones Unidas y recuerda que tenía que formar parte de delegaciones que iban a solicitar a los señores de la guerra que les entregaran las armas, que depusieran las armas, y les entregaban unos fusiles de asalto muy pequeños cuando en realidad atrás de ellos había unos tanques tremendos. Entonces él decía, no, pero no me entregues esto, que es como aquí dirían chirolas, ¿no? Algo mínimo, dámelo grande. Dice, no, hermano, eso, por más hermano uruguayo que seas, no te lo voy a entregar. Entonces, hay que comprender que las armas están a la orden del día, pero es que además ahora estamos viendo eso, que hay insurgencia contra los que hasta ayer eran insurgentes. Pues por eso también habrá que ver qué tipo de acciones, qué tipo de modus operandi adoptan. La violencia
está allí, está a flor de piel, pero por supuesto que cualquier chispa puede encender otra vez una guerra civil, una guerra entre facciones en Afganistán. Recordemos que es una sumatoria de tribus las que están allí residiendo, los tayikos, los hazaras, los uzbecos, los baluchis, los patanes o pastunes, que son a los que pertenecen mayoritariamente el movimiento y los integrantes del Talibán. Ahora, ¿supone esto un repunte del yihadismo a escala planetaria o del terrorismo transnacional? Y hay que ver, o sea, los talibán se han comprometido con Estados Unidos a algo. Ese pacto de Doha del año pasado, estoy segura que era a cambio, la rendición de Estados Unidos a cambio de que los talibán se comprometieran a no hacer atentados en contra de intereses norteamericanos. Pero ¿se respetará eso? ¿Se podrá confiar en la palabra? Hay que darles un tiempo, por más que los antecedentes sean pésimos para ello. Sí. Akani Susala o algo así, Estados Unidos lo tiene como un referente terrorista. Se me ocurría pensar en un Bin Laden, ¿no? Que se arma. La red de Haqqani. Sí, claro, son personas que se han formado mucho en Pakistán, que además han tenido el apoyo de los servicios de inteligencia pakistaníes muy, muy abultados, muy omnipresentes, como es el ISI. Y bueno, evidentemente hoy Pakistán y este tipo de hombres fuertes se sienten más respaldados por el gobierno talibán en Kabul, porque entienden que ahora sí hay un corredor, no solo digamos una vía de diálogo permanente, sino que además Pakistán va a utilizar a los talibán en Afganistán para hacer mella, para restarle esfera de influencia a su archienemigo India. Y eso muy poca gente puede comprender, cómo se está realineando y reconfigurando el tablero de ajedrez geopolítico que tenemos en Afganistán. Y hay todavía una zona creo que es el norte, ¿no? Que se está resistiendo aún, ¿no? Y bueno, no sé si eso ese tiene es que el ver, valle del Panjshir, donde el río Panjshir, justamente el frente este de resistencia nacional que decíamos de Ahmad Massoud, entonces está resistiendo ahí en el valle del Panjshir, que ya la otra vez con su padre, asesinado en el 2001, con su padre había sido el último bastión de resistencia también contra los soviéticos, frenando o expulsando a los soviéticos de allí, pero también contra el avance de los talibán, algo que está repitiendo el hijo ahora. Pocas veces he escuchado, casi no he escuchado, que la toma de Kabul se llevó a cabo en 10 días, hubo 100 y pico de muertos, que realmente es muy lamentable, pero al lado de la destrucción en la que está Siria, en la que quedó Libia, parece no ser lo mismo. Ahora, de cualquier manera, Susana, me llama la atención, tengo que pensar que la retirada puede ser una maniobra de desestabilización, porque cuando entra el ISIS a atacar, el ISIS en realidad ya sabemos que son mercenarios, ¿no? Al servicio de potencias extranjeras, están entreverando la cosa, más la imagen que tiene la gente huyendo del país, situaciones de derechos conculcados, etcétera, que bueno, es la imagen que vamos recibiendo, ¿no? Claro, sí, tenemos distintos grupos que operan dentro de esa lógica del yihadismo. Recordemos que del 79 al 89, muy poquito después del auge de la revolución islámica de Irán, que fue la primera vez que una revolución de corte islamista logró obtener el poder y extender sus tentáculos más allá del país. Fue un parteaguas también en el orden regional de Oriente Medio, porque recordemos que Estados Unidos sufrió una derrota y sobre todo perdió mucha opinión pública cuando le tomaron por asalto la embajada. La película Argo de Ben Affleck lo refleja muy bien, ese capítulo de la historia reciente, y significó la ruptura total y absoluta de relaciones bilaterales entre Irán y Estados Unidos, que hasta hoy día no se han retomado, por más que ha habido negociaciones entre bambalinas, por ejemplo, para firmar el acuerdo nuclear, ¿verdad?, con otras potencias y con Naciones Unidas. Pero entonces tenemos que entender que en el marco de ese contexto histórico de la Revolución Islámica de Irán, los soviéticos también son prácticamente invitados a entrar a Afganistán porque ya tenían hombres fuertes adoctrinados en el comunismo, la ideología de la Unión Soviética, en los cuarteles de Moscú. Entonces los soviéticos van a intentar
ocupar y quedarse con Afganistán, habida cuenta del pasaje estratégico que significa entre el Oriente Lejano y los puertos, por ejemplo, europeos, todo el pasaje también por el Asia Central, el pivote central, que es parte de esa temática que muchas veces no queremos hurgar en la historia, pero que es necesario conocer por qué desde Hitler hasta los rusos quieren tener su zona de influencia ahí en Asia Central, y porque desde allí puedes controlar la isla, puedes controlar todo el mundo, y porque son muy ricos esas zonas en recursos naturales. Entonces, ya desde el 79 tenemos entonces que Afganistán tuvo esa yihad en la que convocaban a jóvenes que venían de distintas partes del mundo musulmán. Esa yihad islámica, ese combate, no digo guerra santa porque la acepción es pésima, es el combate, fue exitosa, con lo cual a partir de la campaña para expulsar a los cruzados soviéticos de Afganistán, que terminaron de salir en el 89, se lanzó un yihad a escala planetaria. ¿Por qué? Porque se había convertido en un movimiento transnacional. Hoy hay que entender que los talibán tienen una diferencia sustancial con Al-Qaeda o con el autoproclamado Estado Islámico, y es que el movimiento talibán se circunscribe a la zona AFPAC, Afganistán, Pakistán, mientras que el autoproclamado Estado Islámico y Al-Qaeda es una organización transnacional. El EI quería instaurar un califato desde Siria e Irak, pero extendiéndolo por muchos más territorios. Y Al-Qaeda directamente es una organización terrorista transnacional. Entonces, hay diferencias que también es bueno cuando estamos intentando hilar fino comprender. No quiere decir justificar ni decir que uno es mejor que el otro, pero sí son diferentes. Cuando conversamos hace un par de semanas sobre esto, veíamos que China y Rusia y Pakistán podrían ser potencias que con intereses y en el país, en Afganistán, y además como con una buena relación, pero dudo que eso esté pasando actualmente, no sé si es así. Bueno, a ver, Pakistán es otro de los grandes ganadores de esta contienda mal llevada, de este fracaso militar de Occidente en Afganistán. ¿Por qué digo que es el gran ganador? Porque vuelve a tener en Kabul gobernando a aquellos que adoctrinó en sus escuelas, porque además el movimiento talibán es profundamente contrario a todo lo que no sea ensalzar el Islam y las glorias de los países musulmanes, con lo cual ahí tiene un patio trasero desde donde serrucharle patas, diríamos en lenguaje lunfardo de Uruguay, desde donde estar molestando, chinchando, diríamos, a India, que es su archienemigo. Recordemos que India y Pakistán han ido a la guerra hasta en 3 ocasiones por el conflicto sin dirimir, el diferendo territorial de Cachemira, ocupado por ambas naciones. Entonces, obviamente, Pakistán tiene interés en seguir negociando con los talibán, como también lo hace China, que quiere garantizarse intereses extractivos, pero también que Afganistán no se convierte en un espacio, ventana abierto para los islamistas independentistas, por ejemplo, de la provincia china de Xinjiang, los famosos uigur. A su vez, ese interés de mantener Afganistán como un libre o un país libre de ese tipo de vínculos con los terroristas, lo quiere también Rusia, que también tiene musulmanes beligerantes dentro de su territorio. Como ves, entonces todos están moviendo sus fichas, sus peones, pero ni Rusia, ni Turquía, ni Qatar, ni Irán, ni China cerraron sus embajadas, nada más anunciarse la llegada al poder de los talibán. Ahí tienes una muestra, ya están dispuestos a negociar. Y la Unión Europea no se ha decidido, pero finalmente pesará el pragmatismo de la Unión Europea. Este hombre, Baradar, que puede ser la cara visible hoy, que es la cara visible hoy, podrá ser, ¿es posible que sea invitado a esa reunión de G20 de las grandes potencias más Afganistán y algunas otras Bueno, sí, países? Sí, yo no tengo una bola de cristal, como siempre suelo decir con estas cosas, pero arriesgo a decir que si él ya está conformándose como un vocero creíble de los talibán, con alguien van a tener que negociar. Y es lo que a veces no queremos aceptar, que incluso aquellos que llamamos apestados, ¿no? Necesitamos negociar con ellos, como se hizo en Doha, Qatar. Se criticaba a Qatar por parte de Arabia Saudí por mantener vínculos con Irán y con otros grupos terroristas, por acoger en su territorio a exiliados de estos grupos de apestados. Pero es que en algún sitio tienes que verle la cara a tu enemigo, tienes que negociar, así sea un pacto de mínimos, pero tienes que hacerlo. Claro, un G20 va a Pakistán e Irán y Afganistán es bastante novedoso.
No, es novedoso, pero no sé si se va a conformar el G20 con ellos. Lo que sí creo es que tenemos ahora un inusitado y renovado aliento hacia la causa islamista radical, porque recuerda que Afganistán es vecino de Pakistán y ahora tenemos además el problema de los refugiados. Pakistán ya alberga desde hace años, desde la presencia de los soviéticos en el país, desde la década del 79 al 89, a 1.400.000 afganos. Ahora tiene cerradas las fronteras, pero yo creo que todo eso es para luego presionar y decir yo te abro el grifo, pero ¿qué me vas a dar tú a cambio? Y ahí vamos a ver quién le paga la factura a Pakistán, si acaso será la Unión Europea, como hizo con Turquía, que le entregó 6.000 millones de dólares para que Turquía hiciera de gendarme y tuviera esos campos de refugiados de los sirios en su territorio y no llegaran nunca a Europa. Claro, y es otro de los temas, ¿no? Los refugiados afganos, ¿dónde van a permear en este colchón de agua, ¿no? Claro. Que Turquía frenó sí. con los sirios de alguna manera, ¿no? Entre comillas, y pasa lo mismo, pasaría lo Claro. mismo. Fíjate que con pandemia mediante creció el número de refugiados en el mundo. Estamos hoy en 2021 en 82,4 millones de refugiados y desplazados forzosos en el mundo. Ha seguido creciendo la cifra. Pakistán ya tiene 1.400.000. Por aire hoy no se pueden ir. El aeropuerto de Kabul no está operativo. Están en negociaciones y tratativas Turquía, Qatar y los talibán. Pero negociando también qué me dejas para mí, cuánto me das, para qué me sirve esto. Siempre tener controlado un aeropuerto es estratégico, estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿por dónde se van a ir? ¿Por dónde van a escapar los refugiados o los que quieren refugiarse en otro país? Y por vía terrestre, pero si la frontera está cerrada cal y canto, Pakistán va a utilizar esto para justamente presionar y negociar con otros países que le puedan otorgar algo a cambio. Y esto se sabía, se tenía que haber previsto, porque la Unión Europea no está dispuesta a acoger una cuota de refugiados aceptable para lo que es la cantidad de países que la integran. ¿Quién ahí lidera la línea dura o el ala dura de la Unión Europea frenando la llegada de refugiados? Austria y Polonia. Austria y Polonia. Y eso se sabe. Polonia. Luego está el otro tema, el gran armamentismo o equipo que desplegó allí durante 20 años la OTAN y Estados Unidos, fundamentalmente, y que dicen que les puede servir o no, pero se necesitan técnicos especializados para mantener toda esa historia, todas esas armamento, pero a su vez hay otra cuestión, que el armamento más chico, ¿no? Los helicópteros y todo eso, puede ser base del armamento de futuros grupos terroristas. Y claro, por eso muchas veces se pregunta a la gente por qué no destruyeron el armamento. Destruyeron algunas armas ligeras, pero los tanques y otros pertrechos militares quedaron allí. Eso son todo preguntas que nos hacemos, tanto tú como yo, pero luego a mí me llaman Islama y a ti no. Pero son preguntas que hay que hacerse. Y yo sí soy nieta de sirio. De sirios me dijiste siempre, correcto, sí, sí. Entonces, sí, tu apellido ya sabes que es Darwish. Es muy claro que tu apellido es Darwish, no Darwish, ¿verdad? Originalmente. Sí, que es un apellido se muy... afrancesó en el Uruguay. Claro, pero es muy cotizado y muy, te diría, muy vinculado también a la literatura. Mahmoud Darwish, tenemos al gran poeta de la patria palestina. Poeta ese. Exacto, un poeta. Era palestino, ¿no? Tu apellido es muy conocido, un día te lo voy a regalar escrito en árabe con caligrafía para que lo tengas. Sí, por favor. El líder supremo de, ¿cómo se llama este hombre? Akhundzada, ¿es así? Sí, tú te refieres al líder supremo tanto de Irán o del Líbano, quieres decir. O estamos con Afganistán. Me parece que es de ahí, de Afganistán, ¿no? Bueno, de Afganistán tenemos, por ahora no sabemos quién va a ser el cabecilla. Todos los días la prensa europea nos dice que este podría ser la cara del portavoz, por ahora asoma este otro Baradar. Yo soy de la idea de que no importa quién se erige como el hombre fuerte. Aquí lo que tenemos que ver es qué tipo de ideología suscriben, qué tipo de pactos van a poder acordar con otras facciones beligerantes en Afganistán, que las hay. Recordemos que durante estos 20 años no solo los talibán lucharon contra la presencia
presencia de tropas extranjeras, hay otras agrupaciones también. Entonces ahora todos van a querer correr y decir, ¿y qué queda de la torta del poder para mí en Kabul? Y además Afganistán es un país, y agradezco los minutos que tenemos en esta entrevista más larga para explicar algo que veo que el ciudadano común, Raquel, no puede saberlo, pero que sí lo entiende cuando se lo explicas, y que es malo quedarnos solo con los titulares de hoy, porque entonces corremos muy arriba de la noticia sin una especie de backup, o sea, sin el apoyo de la historia que nos ayudaría a entender qué errores hemos cometido en estos 20 años que se están, como dije antes, es un déjà vu, se está repitiendo la situación que se dio con la salida también de los soviéticos, que fue también una derrota para la Unión Soviética. Entonces, tenemos que entender que el tejido social, el tejido de Afganistán ya se había roto antes de la llegada de los talibán. Hubo lucha intestina de poder entre las facciones de los mujahidines que habían sido entrenados, adiestrados, financiados por Estados Unidos, la CIA y todo el aparato de sus agencias de seguridad. ¿Por qué es eso, Raquel? Pues porque en aquel momento lo que se buscaba era derrotar por parte de Estados Unidos a los soviéticos. Entonces, Sigibio Brzezinski, uno de los asesores en materia de estrategia y de geopolítica de la Casa Blanca del momento, pergeñó esta idea de financiar a combatientes afganos para justamente molestar, para hacer la guerra, el contraterrorismo, digamos, o contraatacar, si se quiere, a la presencia soviética. Y lo consiguieron. Entonces, una vez que se consiguió esa ventaja y esa victoria sobre los soviéticos, empieza la lucha y la riña por el poder entre ellos, pero en un país que había intentado apostar a un desarrollo económico, que habían consumido la ideología del comunismo, porque mientras Estados Unidos se llevaba un puñado de jóvenes afganos a formarse en universidades estadounidenses, Moscú hacía lo propio con los oficiales afganos que se formaron en ideología comunista, y aquellos quisieron hacer tabla rasa, romper con códigos y costumbres, usos y costumbres, por ejemplo, el préstamo en las tierras. Los latifundistas afganos prestaban plata, dinero a sus peones, a sus trabajadores, que con ese dinero compraban, por ejemplo, el ajuar de la novia, casaban a las hijas, educaban a los varones o podían celebrar un velatorio, pero cuando se prohibió el cobrar intereses, cobrar la deuda a los campesinos, la reforma agraria y demás, los latifundistas perdieron interés en prestar plata porque nadie se la iba a devolver. Entonces se fue limando y se fue rompiendo ese frágil equilibrio social que había en Afganistán, que no pudo luego a la sazón incorporarse a la tecnología moderna, al desarrollo, porque empezó a estar devastado por las traiciones propias de esta lucha del poder. Fíjate que el rey fue traicionado por su primo y quien fuera su vicepresidente, digamos, presidente el rey y luego vicepresidente Daoud Khan, traicionó al rey, pero después también traicionaron a su vez a Daoud Khan, que acabó muerto también. Entonces, no es que sea un país indómito o de gente que es descendiente de Gengis Khan, los mongoles, eso queda para la conspiración de Hollywood y para las películas que puedan hacer de Afganistán. Pero hay que entender que es un país roto, desgarrado por guerras hace muchas décadas. Entonces, ¿de qué se nutren estos grupos de combatientes? Te reto, en el buen sentido, te desafío a ti y a la audiencia del programa a que miréis las imágenes de los talibán cuando salen con el arma. Son muchachos jóvenes disfrazados de guerrillero. Sí, algunos tienen cierto entrenamiento militar porque ves la manera en que sostienen el fusil, el dedo en el gatillo, digamos, en el arco de tiro. Ahí eso me he molestado en preguntar a militares uruguayos si se nota o si se denota que tienen entrenamiento, y eso parece que sí es cierto. Ahora, date cuenta que se nutren de una cantera de jóvenes desarrapados, muchos de ellos, que no tienen otro futuro que dedicarse a las armas y que son mercenarios de quienes paguen mejor dinero, y que si tienen que violentar una escuela o volar una escuela o atacar una escuela de niñas hazara, lo van a hacer, como también iban a bombardear carros de combate de los norteamericanos y otras fuerzas de la OTAN. Entonces, si no queremos este tipo de desastres como los que hay en Afganistán ahora y que estamos lamentando, hay que apostar a la educación, a la cooperación para el desarrollo y no al militarismo. Yo sé que esto parece una carta a los Reyes Magos, pero no lo es. Mientras no tomemos conciencia de que si seguimos haciendo las cosas tan pésimamente, tan mal, este es el resultado que vamos a obtener. Clarísimo. Lo que también para mí es meridiano hoy por hoy
es que la retirada de la OTAN y de Estados Unidos deja un paisaje totalmente convulsionado. No es que no estuviera antes, sino que al mundo y a las fuerzas, ¿no? Porque el equilibrio ese que tenían se desarma y hay que reposicionarse. Y seguramente no será gratuito. No, no va a ser gratuito y además, como tú dices, se están reposicionando ya. ¿Qué está haciendo Rusia en el terreno? ¿Qué está negociando Irán? ¿Y por qué? Hay que darse cuenta que el país ahora está en un estancamiento financiero. La gente no tiene dinero, pero tampoco puede sacarlo del banco, tampoco todos tienen cuenta bancaria. Hay carestía, mucha gente está pasando hambre, muchos que quieren cruzar a Pakistán por si acaso pasa algo y se vuelve todo mucho más insufrible, más invivible. Pero entonces ahí aparece la comunidad internacional. Tenemos órganos como el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas, pero claro, el problema es cuando ahí pesan los intereses espurios de las grandes potencias, sobre todo aquellas que tienen la capacidad de veto. China, Rusia la tienen en el Consejo de Seguridad, y no pesa el pensar en esas mujeres afganas que luego la prensa dice que estamos todos muy preocupados por sus derechos humanos. Yo también, pero me hubiera gustado estar preocupada a los 20 años, no solo ahora en la recta final. Esas Ha sido más hipocresías las acabamos pagando. Sí, sí, parece que la pandemia nos dejó este regalo, donde todos pensábamos que podíamos salir más evolucionados, etcétera, etcétera, y cosas que quedaron dormidas como esto y explotan en esta situación. Yo te agradezco mucho y solamente me despido hasta el próximo encuentro. ¿Qué te parece? Haremos otro encuentro y te recomiendo también la lectura del libro